Seguimos en nuestra serie explicando el texto y en el día de hoy vamos a analizar uno de los textos más mal interpretados dentro del círculo evangélico. Lamentablemente en el día de hoy, a través de la corriente neopentecostal, se maneja mucho el tema de la sanidad, del don de sanidad y de milagros que se está manejando el día de hoy. Para esto vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Santiago capítulo 5, versículo 15, que es el texto que nos toca explicar en esta mañana. Y la palabra de Dios en la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. En otras versiones, como la Reina Valera, se menciona que la oración de fe sanará al enfermo. Es interesante poder nosotros estudiar la palabra de Dios no solamente tomando un texto aislado. El error más común que muchos de nosotros solemos hacer es tomar un texto, aislarlo del contexto y de esa manera caemos en una mala práctica para dentro de la iglesia cristiana y aún para nuestra vida. Por lo tanto, vamos a leer desde el versículo 13 para poder entender por qué este versículo, del versículo 15, está en medio de este párrafo. Así que el versículo 13, unos versos más atrás, dice lo siguiente: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si ustedes pudieron notar, en medio de esta porción del 13 al 18, encontramos una frase que se repite en cada uno de los versículos y es el tema de la oración. El texto en sí está hablando de cómo nosotros debemos orar unos por otros, más no tomar el punto de la fe como algo súper extraordinario o que algo que tenga superpoderes para sanar o para hacer milagros en sí. Si ustedes miran y analizan el texto, desde el versículo 13 que dice: si alguien está en sufrimiento, por favor oren, hagan oración. Y aún más, si están alegres, canten alabanzas. El expresar alabanzas es una oración cantada que nosotros podemos mirar y ver todos los días. Y aún más dice: si alguien de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos orarán por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que el texto se debería interpretar de la siguiente manera: nosotros debemos entender que la voluntad de Dios para proveer sanación a quien Él lo desee está en base a su soberanía. Es interesante mirar incluso el ejemplo mismo de Pablo. Pablo tenía el don de sanidad. Muchas veces él llegaba a predicar el evangelio, la gente era sanada, pero algo pasaba con su vida y es que él nunca fue sanado de su enfermedad. Podríamos nosotros argumentar y decir: pero ¿cómo? Si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no se sanó a sí mismo? Bueno, porque al final Dios mismo era el que otorgaba la sanación a la persona que Él quisiera. Por lo tanto, queridos hermanos, cada vez que nosotros caigamos en este pasaje o escuchemos a algún charlatán que esté ofreciendo sanación como algo deliberado, como que si estás en un mercado y te dice lleve salvación o lleve sanación por aquí o por allá, recuerda el pasaje, recuerda que el Señor es soberano y el Señor utilizará incluso hermanos mismos de la iglesia para orar por ti, porque es necesario que unos a otros oremos y podamos descansar en lo que Dios hará en nuestras vidas. Así que de cualquier manera, no dudamos también del poder que Dios tiene para sanar a una persona, pero debemos confiar que en Él radica ese poder de sanación, no en nuestra fe. Nuestra fe solamente es un instrumento para poder confiar en las promesas y en lo que la Escritura nos menciona. No así nuestra fe funciona. Nuestra fe no funciona como algo místico, que si tienes más fe, tienes más poder y por lo tanto sanarás más rápido. No funciona de esa manera la fe, sino que el Señor nos ha dejado incluso la oración para que podamos nosotros depender de Él totalmente y saber que en su voluntad nuestras vidas están tranquilas. Y es algo chistoso que en este tiempo de pandemia muchas iglesias, de hecho hay un meme en Facebook, quizá ustedes puedan mirarlo después, pero había un cartel dentro de todo esto y era una iglesia que usualmente hacía tiempos de sanidad y decía, literalmente en ese cartel decía cerrado por COVID. Entonces,
Si realmente esto funcionara, como que si tienes más fe, vas a ser más sanado, entonces realmente todas las iglesias y todos nosotros en cualquier lugar donde estuviéramos solo necesitaríamos fe, no necesitaríamos pedirle al Señor de la fe que nos sane, sino solamente activar nuestra fe como un chip y listo, estaríamos sanados. Pero vemos que no, que Dios tiene que ser glorificado incluso en cada aspecto de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros leamos este pasaje, recordemos que es la oración la que nos permite descansar en el poder soberano de Dios, y Él a su tiempo, a su momento y en la forma que Él quiera, otorgará sanación o no. Y en todo Él será glorificado. Más bien, hermanos, descansemos en las promesas que Él ha revelado en la Escritura hacia nosotros y descansemos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas.